Para la selección de materiales polímeros existen diferentes criterios. Uno de ellos es el criterio de flexión. Este criterio se rige en la norma ISO 178, el cual nos mide cuál es el módulo de flexión del polímero. También está el criterio de calorimetría diferencial de barrido. Este criterio se rige por la norma ISO 11357. También existe el criterio de deformación por fluencia lenta. Esta deformación se debe a que la resistencia mecánica de los materiales polímeros disminuye al aumentar la temperatura. Selección de cerámicos. Los materiales cerámicos tienen como característica distintiva estar compuestos principalmente por enlaces iónicos y covalentes, que se ordenan en forma específica, dándole al material una estructura cristalina, lo que les proporciona ciertas propiedades distintivas. Son materiales inorgánicos de baja conducción eléctrica y mecánicamente frágiles. Existen varios criterios y normas por los que se realiza la selección de cerámicos. Entre ellos está la Porcelain Enamel Institute, y es un ensayo diseñado específicamente para comprobar la resistencia al desgaste de los esmaltes que recubren la cerámica tanto monoporosa o monococción. Este ensayo se rige por la norma ISO 10457, la cual determina la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas, determina la resistencia de la abrasión del esmalte de las baldosas por rotación de una carga abrasiva sobre la superficie y comparación visual de baldosas sometidas y no sometidas al ensayo. Otras normas usadas son ISO 1045-2, determinación de dimensiones, establece métodos para la determinación de las características dimensionales, por ejemplo, la longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad y plenitud de superficie. ISO 105453, determinación de la absorción del agua. La absorción del agua es una medida de la mayor o menor porosidad del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas sumergidas en agua a ebullición durante 2 horas. Se expresa en porcentaje de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas. ISO 105454, determinación de resistencia a la flexión. Se determina la resistencia a la flexión de baldosas aplicando una fuerza en el centro de la cara vista. Las fuerzas aplicadas van en aumento hasta conseguir romper la baldosa. La resistencia a la flexión se presenta en newton sobre milímetro cuadrado. ISO 1054-511, determinación de la baldosa al cuarteo. Determinación de la resistencia a la formación de fisuras de esmalte sometido a baldosas enteras al vapor a la presión de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado en autoclave y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada. ISO 105458, determinación de la dilatación térmica lineal. Determinación del coeficiente de dilatación térmico lineal para el intervalo entre la temperatura ambiente y 100 grados centígrados. Problemas en la selección de materiales. La selección de materiales es una de las decisiones más importantes que debe de tomarse o llevarse a cabo en el proceso de un diseño, ya que ésta determina si el objeto diseñado o el material que se está tomando en cuenta va a fracasar o va a tener éxito. Esta decisión puede ser tomada por varios profesionales, ya que esto abarca desde el diseño hasta el análisis de dichos materiales. Existen varios criterios de selección de materiales que serían como sus propiedades o que tienen que ver con la capacidad del material para soportar los distintos tipos de esfuerzos que se le impongan. Estos pueden ser como su dureza, su resistencia o sus propiedades térmicas, mecánicas, eléctricas, etc. También está la posibilidad de fabricación. Esta tiene que ver más con la capacidad de darle forma a dicho material, ya sea por máquinas u herramientas que uno tenga o necesite. La disponibilidad y el costo siempre van a estar unidos porque
Si el material es abundante, pues también está relacionado eso con su precio. Y después tenemos los códigos y los factores estatutarios. Los códigos son los conjuntos de requisitos que se imponen al material y a otros componentes, como los ASME, los ASTM o los SAE. Después tenemos los factores estatutarios, que son relacionados con los reglamentos locales, estatales, gubernamentales o federales, según dicho país. Y estos son referentes a los materiales y a los procedimientos que se utilizan a la forma de deshacerse de los materiales. Un ejemplo de esto podría ser, hace unos años la Organización Europea manifestó su inconformidad con las fábricas de producción de automóviles o de transportes, ya que éstas estaban generando más de 18 millones de desperdicios, los cuales contaminaban. Entonces se rigieron nuevas normas para todos los materiales metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos, para que no desgastaran tanto la capa de ozono, para que no contaminaran suelos ni agua, y entre otras cosas. Después existen ciertas características que un material ideal para la ingeniería podría cumplir, y esto sería pues que fuera inagotable y que siempre estuviera disponible para su reemplazo, que fuera barato para refinar y para producir e incluso para conseguirlo, que fuera fuerte, rígido y pues liviano, que sea resistente a la corrosión y al desgaste, y que sea respetuoso con el medio ambiente, con las personas y biodegradable. Estos dos últimos están relacionados con lo que habíamos dicho anteriormente sobre los factores estatutarios. Existen varios métodos de selección y uno de ellos es el método tradicional, en el cual se escoge el material que se cree más adecuado con base a la experiencia de dicha persona, y este método también es conocido como materiales de ingeniería de partes similares. Este material se consigue porque las características del material ya han sido estudiadas o ya han sido utilizadas por esta persona, y pues cree la persona, el ingeniero, que el material sería muy bueno usado en ese campo. Entonces se ahorra el tiempo y contribuye a la estandarización, pero no es muy recomendable, ya que no se estudia realmente en el ambiente de trabajo y tal vez pueda ser un error al decidir ponerlo. Existe otro método que es el método gráfico, y este método se apoya en gráficas conocidas como mapas materiales, en los que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales. El método fue diseñado exclusivamente para ser utilizado en la etapa conceptual, y en estos mapas se pueden hacer una aproximación de materiales más adecuados. Estos mapas se relacionan, entre otras cosas, más con las propiedades, con su resistencia mecánica, su módulo de elasticidad, su densidad, su tenacidad, conductividad térmica, etcétera, etcétera. El proceso consta de 3 etapas, que sería la definición de requerimientos para la aplicación, el cálculo del índice o los índices de materiales aplicados y la selección del material usando el índice de material y los mapas de selección. A continuación tenemos un ejemplo de cómo utilizan estos mapas, en los cuales tenemos a polímeros que representan el número 1 y a los materiales compuestos que están representando el número 2. Entonces, vemos cómo dice que los materiales de mayor conductividad térmica son los metales y que los mejores aislantes térmicos serían los materiales porosos. Después tenemos un ejemplo de cómo utilizan el método gráfico, en el cual nos pide una barra que soporte dicha fuerza o dicho esfuerzo, y nos ponen todo el proceso que utilizan para saber cuál sería uno de los mejores materiales para poder crear esta barra. Tenemos también problemas de selección de materiales, que serían como el recubrimiento para condiciones extremas. Los recubrimientos son, así como las secciones de materiales,
son dos de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y estas ayudan a desarrollar productos innovadores que soporten condiciones extremas de oxidación y desgaste. Entonces son muy importantes porque en condiciones extremas estos fenómenos son muy críticos. También tenemos la corrosión eléctrica, electroquímica y su protección. Este es uno de los principales problemas que se producen en los equipos industriales que trabajan con líquidos o gases. Son los indeseados problemas de corrosión electroquímica. También tenemos el conformado y la soldabilidad de materiales metálicos. Muchos de los problemas que surgen en nuestro día a día tienen su origen en los propios procesos conformados de conformado y soldado. Y también por último son las aleaciones ligeras de materiales compuestos de matriz metálica y pulvimetalúrgica. Si algo tiene lo ligero es que seguro que en un futuro próximo será mucho más demandado. Los materiales como tanto las aleaciones ligeras a base de aluminio, magnesio y titanio, y de forma particular la conformabilidad de polvos metálicos y cerámicos, están ofreciendo una grandísima oportunidad para utilizarlos, tanto en aeronáutica, biomedicina, automoción, equipos deportivos, etcétera, etcétera. Dentro de la manufactura de materiales no metálicos existe el proceso de manufactura de los materiales cerámicos, el cual ha evolucionado notablemente en los últimos años. En la manufactura de estos materiales se empieza con la extracción de la arcilla, lo cual se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad. Después de la extracción, el proceso siguiente es la molienda, el cual permite obtener el tamaño deseado de la materia prima para poder trabajarla. El proceso siguiente es el amasado, el cual consiste en el mezclado íntimo con agua para obtener una masa plástica moldeable por su extrusión. El proceso de moldeo, el cual se realiza con unas máquinas llamadas galleteras, las cuales permiten obtener productos cerámicos en serie y se reduce el consumo de agua, y gracias a estos podemos trabajar con pastas más secas. Siguen varios procesos de cortado, de cocción, empaquetado, de expedición para tener los cerámicos listos para terminar la manufactura. Los materiales compuestos de matriz polimérica son los compuestos más usados en la industria. Yo les voy a mencionar algunos tipos de procesamiento y de maquinaria que se utiliza para estos materiales. Existe el procesamiento de preimpregnado. En este proceso se alinean las fibras y se someten a tratamientos superficiales para mejorar la adhesión de ellas a la matriz. Después se recubre por inmersión en un baño de resina y se transforman en cintas con anchura entre los 75 milímetros y los 150 milímetros. Un ejemplo de este es la fibra de carbono. Otro tipo de moldeo que existe es el moldeo por compresión. En este proceso el material se introduce entre dos moldes. Estos moldes pueden estar a temperatura ambiente o se pueden calentar. Después de calentarse, se aplica compresión a ellos y se obtiene la pieza requerida. También existe el moldeo por transferencia de resinas. Se mezcla una resina con un catalizador y se refuerza mediante un tipo pistón dentro de la cavidad del molde se rellena con un refuerzo de fibras. Otro proceso de manufactura que existe para los materiales compuestos es el procesamiento de colocación manual. Este proceso se llama así porque necesita muy pocas presiones o no las necesita. Se usa mucho en la industria aeroespacial por su gran flexibilidad. Este proceso es muy lento y puede presentar fallas en la pieza final, así como arrugas, grietas, mala adherencia, entre otras. Por último, les voy a mencionar las maquinarias que se utilizan en los procesos de materiales compuestos. Entre ellos está el taladrado.
Este proceso es importante en la fabricación de uniones mecánicas, por ejemplo, es usado en la aeronáutica. También presenta problemas como lo son el astillamiento, un problema de laminación y problemas de extracción. Otro proceso es el recanteado, también conocido como recortado. En este proceso se logra obtener la geometría específica de la pieza mediante eliminación por corte.